Atención. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Este fue el hombre más temido del planeta. Un monstruo. Un coloso. Alistair Overeem, con más de 67 peleas profesionales, fue campeón mundial en 3 disciplinas distintas al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Su rodilla podía partir costillas. Su puño podía dormir a un gigante. Pero lo que nadie sabía es que su ascenso escondía un oscuro secreto. Hoy, su nombre ya no causa miedo. Hoy, su cuerpo ya no parece humano. Hoy, Overeem es un fantasma. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Dopaje? ¿Mentiras? ¿Fracaso? Quédate hasta el final, porque esto no es solo la historia de un peleador, es la caída más brutal del deporte de combate moderno. Alistair Overeem fue una máquina de destrucción. De joven, flaco y con apariencia inofensiva, nadie imaginaba en qué se convertiría. Pero lo hizo. Y lo hizo con furia. Su paso por el K1 Kickboxing fue histórico. Campeón del Grand Prix en 2010, venciendo a 3 leyendas en una sola noche: Tyrone Spong, Gokey Saki y Peter Aerts. ¿Cómo? Con golpes que parecían sacados de un videojuego. No ganaba. Aplastaba. Mientras tanto, en Strikeforce, despedazó a Brett Rollers y humilló a Fabricio Werdum. En Japón, se coronó campeón de Dream. Y después, llegó a la UFC, la liga más grande del planeta. Y con él, trajo miedo. Su debut fue contra Brock Lesnar. 2 titanes. Un octágono. Resultado: Overeem le lanzó una patada al hígado que mandó a Lesnar directo al hospital. KO brutal. El mundo entero pensó: este hombre es imparable. Pero entonces, empezaron las sospechas. ¿Cómo había pasado de ser un peleador delgado a parecer un superhéroe de Marvel en cuestión de meses? Su cuello parecía una columna de concreto. Su pecho, una muralla. Internet no tardó en bautizarlo. Overeem. Sí, como Uber pero versión tanque de guerra. Y justo cuando iba a pelear por el título mundial de la UFC, ocurrió lo impensable. Boom. 2012, test antidoping. Resultado: 14 veces más testosterona de lo normal. ¿Te imaginas? Un humano promedio tiene una relación de testosterona de 1. Él tenía 14. 14. El combate por el título fue cancelado. Suspendido 9 meses. La caída comenzó. Overeem intentó justificarse. Fue un doctor, me inyectaron algo por error. Pero nadie le creyó. Dana White, presidente de la UFC, lo llamó mentiroso. Los fans se burlaban. El ídolo, el monstruo, el invencible, ahora era visto como un tramposo. Y lo peor no fue la suspensión. Fue lo que vino después. Volvió. Pero ya no era el mismo. Su cuerpo se encogió. Su fuerza ya no era letal. Y entonces, comenzaron los knockouts. Y no cualquiera. Knockouts brutales. Virales. Humillantes. Primero fue Bigfoot Silva. Overeem dominaba. Hasta que en el último round, ¡boom! Puñetazo directo a la mandíbula. KO. Luego Travis Browne. Más de lo mismo. Dominio al inicio. Hasta que una patada frontal a la cara lo mandó al piso como un saco de papas. Pero lo peor fue Francis Ngannou. Ese uppercut. Esa imagen. Overeem volando hacia atrás como un maniquí sin vida. Una de las peores derrotas en la historia de la UFC. No parecía un combate. Parecía una ejecución. Y cada KO no era solo una derrota. Era un golpe a su alma, a su reputación, a su cerebro. Ya no era el monstruo. Era el objetivo. El escalón. El que hay que noquear para llegar arriba. Y justo cuando parecía que podía redimirse, llegó su última oportunidad. UFC 203. Septiembre de 2016. Por el título mundial. Contra Stipe Miocic. Todo estaba listo. En el primer asalto, casi lo logra. Casi lo finaliza. Pero perdió. Por KO, otra vez. Y lo más vergonzoso, en la entrevista post-pelea con Joe Rogan, dijo que Miocic había tapado en una guillotina. Joe pidió la repetición. En vivo. Frente a millones. Resultado: no hubo tap. El público abucheó. Rogan se quedó helado. Dana White lo llamó mentiroso públicamente. Fue el ridículo total. Y aquí hacemos una pausa porque si estás disfrutando este vídeo y quieres más historias reales, brutales y sin filtro como esta, suscríbete ya, deja tu like, comenta y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, volvemos a la caída más épica del deporte. Después de ese ridículo, la carrera de Overeem jamás se recuperó del todo. Perdió respeto, credibilidad, y lo peor, la ilusión de los fans.
A partir de ahí, la UFC dejó de tratarlo como una estrella. Ya no lo ponían en peleas estelares por el título. Ya no hablaban de él como el futuro campeón. Era otro veterano más. Un nombre grande con el que vender entradas, pero al que todos querían ver caer. Y las caídas llegaron. Y dolieron. Porque ya no era solo perder. Era perder feo. Humillante. Repetitivo. Los knockouts se hicieron rutina. Ya no había cosa a favor. Solo recibía. Peleaba con miedo. Con cuidado. Con la mandíbula de cristal. Sus ojos lo decían todo. No estaba ahí para ganar. Estaba sobreviviendo. Aún así, Overeem siguió. Porque eso es lo que hacen los peleadores. Siguen aunque todo les grite que paren. Hasta que llegó el último clavo en el ataúd. Febrero de 2021. Su última pelea en UFC. Contra Alexander Volkov. Un ruso alto, frío, técnico. Una pelea que no prometía nada especial. Y así fue. Volkov lo destruyó. No con agresividad, sino con superioridad. Overeem lucía lento, desorientado. Casi ni lanzaba golpes. Solo aguantaba. Fue un TKO clínico. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Solo silencio. Y tras esa pelea, desapareció. Sin anuncio. Sin lágrimas. Sin homenaje. Lo borraron de la UFC como si nunca hubiese existido. Quitado del ranking. Sin comunicado. Ni una publicación de despedida. Cero. Overeem no dijo nada. Ni se quejó. Ni hizo entrevistas. Simplemente se esfumó. Y es ahí donde el silencio se vuelve ensordecedor. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien que peleó con todos los grandes, que fue campeón mundial, que llenó estadios, irse así, sin que nadie lo note? Pero la historia no termina ahí. No todavía. En 2021, cuando todos pensaban que estaba acabado, Overeem anunció su regreso. No a la UFC, a Glory Kickboxing. De vuelta a sus raíces. Donde empezó todo. Los fans se emocionaron. Tal vez aún quedaba algo en el tanque. Una última chispa. Y su rival sería Badr. Una leyenda. Un enemigo del pasado. Una guerra entre viejos colosos. El combate fue épico. 3 asaltos brutales. Overeem cayó. Se levantó. Hari cayó. También se levantó. Pero en el último round, Overeem lo derribó 2 veces. Ganó por decisión. Y rompió a llorar. Lloró como un niño. Como alguien que había cargado con años de vergüenza, burlas y dudas. Parecía el final perfecto. Una redención. Un cierre digno. Pero no. Días después, el escándalo regresó. Overeem dio positivo otra vez. Drogas prohibidas. El resultado fue anulado. La victoria borrada. La organización no le dio ni tiempo para explicarse. Lo sacaron del roster. Sin palabras. Sin despedidas. Otra vez. Lo peor, las lágrimas que vimos en el ring ya no eran símbolo de victoria. Ahora eran una farsa. Una última mentira. A partir de ahí, desapareció por completo del mundo del combate. No más peleas. No más entrevistas. No más presencia en eventos. Nada. Overeem se apagó. Y lo más extraño, no parecía molesto. No buscó atención. No exigió respeto. Solo se fue. Pero no se fue del todo. Apareció en un lugar inesperado. Programas cristianos y podcasts religiosos. Sí, el mismo hombre que partía cráneos, ahora hablaba de Dios. Confesó que había vivido vacío. Que la fama, el dinero, los títulos, no le dieron paz. Que cayó en depresión tras dejar la UFC. Que no sabía quién era en las peleas. Y que ahora, con fe, buscaba perdón. Estaba adicto a ganar, dijo en una entrevista. Pero ganar nunca me llenó. Habló de sus errores, de los dopajes, del ego, del orgullo. Contó que dejó de entrenar, dejó las dietas, y se enfocó solo en ser padre, en leer, en buscar calma. Rechazó ofertas para volver. Rechazó entrevistas. Rechazó ser coach. Simplemente, bajó los guantes. Hoy tiene 44 años. Vive en Holanda, en una casa sencilla, sin lujos, sin cámaras. No tiene jets privados, ni colecciones de coches, ni relojes de $500,000. Tiene paz. Y eso, dice, vale más. Físicamente está irreconocible. Ya no tiene músculos de superhéroe. Su rostro se nota golpeado por el tiempo y por los puños. Su mirada es distinta. Ya no busca guerra. Pero lo más triste no es su estado físico. Es el olvido. Nadie lo menciona. No hay documentales sobre él. No está en el Salón de la Fama. No lo invitan a eventos.
La industria lo borró. Un hombre que peleó en K1, Strikeforce, UFC y en más competiciones más. Un campeón múltiple. Una leyenda, sin atributo. Y ese olvido duele más que cualquier knockout. Porque no estamos hablando de un peleador cualquiera. Estamos hablando de un hombre que cambió el juego. Que se subió al ring con los mejores de cada generación. Que no esquivó a nadie. Que viajó por todo el mundo para pelear. Y que, durante un tiempo, fue el luchador más temido del planeta. Pero hoy, ni siquiera lo mencionan. No hay camisetas con su nombre. No hay figuras de acción. No hay homenajes en redes sociales. Solo silencio. Y el silencio, para un guerrero, es la derrota más cruel. Lo más impactante es que él mismo parece haberlo aceptado. No pide atención. No exige su lugar. No ruega por reconocimiento. Él ya no pelea por aplausos. Pelea por entender quién fue y quién es ahora. Overeem ha dicho que el combate más duro de su vida no fue contra Nano, ni Lesnar, ni Miocic. Fue contra sí mismo. Contra sus decisiones. Contra sus fantasmas. Y aquí es donde su historia se vuelve universal. Porque esto no es solo la historia de un peleador. Es la historia de alguien que lo tuvo todo. Lo perdió. Y aún así, decidió seguir adelante. En un mundo donde todos buscan fama, éxito, aplausos y títulos. Overeem representa la caída. Pero también la humanidad. Porque detrás de esos músculos gigantes, de esos knockouts virales y de esos escándalos, había un ser humano. Uno que, como muchos, cometió errores. Se dejó llevar por el ego. Se perdió. Pero también fue uno que buscó redimirse. No en la jaula. No con un título. Sino en su vida personal. Con sus hijos. Con su fe. Con su paz. Y eso no se transmite en estadísticas. Ni en títulos. Ni en listas de los mejores de la historia. Por eso es tan fácil olvidarlo. Porque la historia de Overeem no tiene final de película. No hay redención gloriosa. No hay ovación de pie. No hay regreso triunfal. Hay silencio. Y reflexión. Y tal vez por eso deberíamos recordarlo más. Porque fue el ejemplo de todo lo que un peleador puede ser. Lo bueno. Lo malo. Lo increíble. Y lo triste. Fue un fenómeno físico. Un abusador dentro del ring. Un símbolo de una era sin control. Fue campeón. Ídolo. Y después, villano. Fue la cara de la trampa. Y luego, la prueba viviente de lo que pasa cuando esa trampa desaparece. Hoy, mientras otros peleadores disfrutan de sus premios, entrevistas y reconocimientos, Overeem cuida de sus hijos en silencio. Sin querer volver. Sin pelear con nadie. Sin buscar fama. Solo siendo. Y quizás eso sea lo más poderoso de todo. No ganó su última pelea. No ganó su última oportunidad. Pero tal vez ganó algo más importante, la paz. Porque al final, ¿qué importa más? ¿Ser recordado por los demás? ¿O estar en paz contigo mismo? Alistair Overeem no será un nombre que aparezca en los libros oficiales de historia de la UFC. Pero su historia es una de las más reales que existen. Y si llegaste hasta aquí, tú lo sabes. Esto no es solo la historia de Overeem. Es también un reflejo de cómo el deporte usa, exprime y luego descarta a sus guerreros. Porque mientras los fans pedían sangre, cosiguerras épicas, la industria callaba. Callaba cuando Overeem subía al ring visiblemente golpeado. Callaba cuando recibía knockout tras knockout que ponían en riesgo su salud. Callaba mientras le seguían dando peleas, no para que ganara, sino para que perdiera de forma entretenida. Porque eso vende. Y la UFC lo sabía. Sabía que Overeem ya no era el de antes. Pero también sabía que su nombre seguía atrayendo miradas. Así que lo pusieron como la prueba final para los nuevos. El último obstáculo antes de la gloria. La víctima perfecta. Y él aceptaba. Una y otra vez. Aunque su cuerpo ya no podía más. Aunque su mandíbula ya no resistía. Aunque su alma ya no estaba ahí. Porque cuando ese es tu mundo, no sabes cómo salir. Overeem no peleaba por títulos. Peleaba por rutina. Por costumbre. Por no saber hacer otra cosa. Y eso, para muchos peleadores, es la realidad. Detrás de cada knockout viral, hay un ser humano que luego no puede dormir sin pastillas. Un ex campeón que no recuerda fechas. Un padre que ya no puede correr con sus hijos. Y nadie ve eso. La UFC lo promocionaba como una leyenda. Pero nunca lo trató como tal. No hubo homenaje. No hubo respeto. No hubo despedida. Y eso envió un mensaje silencioso a todos los demás luchadores. Eres útil, hasta que ya no lo eres. Y ojo, esto no es solo culpa de la empresa. Nosotros también fallamos.
Como fans, aplaudimos los cos, pero ignoramos las consecuencias. Nos emocionamos con el morbo, pero nos olvidamos del guerrero cuando ya no puede seguir. Queríamos ver a Overeem caer, y cuando cayó, lo dejamos tirado. Pero no todos olvidaron. En silencio, muchos peleadores jóvenes tomaron nota. Comenzaron a entender que el físico no lo es todo, que el dopaje te da fuerza, pero te quita el alma, que ser campeón no siempre vale el precio que exige, y que el retiro no es una derrota, es una liberación. Por eso hoy, hay una nueva generación que pelea distinto, más técnica, más cuidadosa, más humana, y aunque no lo digan públicamente, muchos aprendieron eso viendo cómo terminó Overeem. Él fue el ejemplo de hasta dónde se puede llegar, y también de hasta donde no deberías permitirte llegar. A veces, la historia más importante no es la del que ganó el cinturón, es la del que perdió todo y siguió adelante, porque eso es lo que hace un verdadero guerrero. No el que siempre gana, sino el que, tras perderlo todo, decide no rendirse, y aunque la industria no le dé una placa dorada, aunque no esté en el Salón de la Fama, aunque no aparezca en vídeos homenaje, Overeem sigue siendo parte del legado. Un legado más honesto, más humano, más valiente que muchos que sí tienen trofeos. Y ahora que lo sabes todo, que viste la gloria, la caída, el escándalo y el silencio, la pregunta final es, ¿qué aprendemos de la historia de este gran peleador? Porque no es solo la historia de un peleador, es la historia de cualquier persona que alguna vez lo tuvo todo, y de pronto, no tuvo nada. Overeem fue una tormenta, una fuerza de la naturaleza, pero también fue un producto de su época. Una era donde el físico valía más que el alma, donde los cuerpos exagerados eran normales, donde doparse no era trampa, era rutina. Y por eso él brilló, pero también se quemó. Lo más impactante de su historia no son los cos, no son los títulos, no son los escándalos. Es ese momento, donde lo ves, en una entrevista pequeña, sin cámaras, sin guantes, sin luces, hablando tranquilo, sin rencor, como un hombre que lo perdió todo, y aún así, encontró paz. Y tal vez por eso su historia merece ser contada. Porque es real. Porque no tiene maquillaje. Porque no está escrita para agradar a nadie. Es una lección de límites, de consecuencias, de perdón, y sobre todo, de dejar ir, mientras otros pelean por tener más. Él aprendió a vivir con menos, mientras otros gritan para que los escuchen. Él eligió callar, y ese silencio no es debilidad, es madurez. Así que si te quedaste hasta aquí, es porque no buscas solo cos y gritos, buscas verdad. Y por eso este canal existe, porque aquí no te vendemos héroes, te contamos lo que nadie más quiere decir. Y por eso, si valoras este contenido, si te impactó esta historia, dale like al video, comenta qué opinas, y suscríbete ahora mismo. Este canal es de guerreros como tú, no de algoritmos. Tu apoyo hace que podamos seguir contando verdades como esta. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, en el combate, en la vida y en la caída, lo importante no es cómo luces, sino cómo te levantas. Hasta la próxima, guerrero. Nos vemos en el siguiente round.